Hola chicos, estamos en un nuevo video. En el día de hoy vamos a ver el sentido de la vista. Primero vamos a comenzar a explicar los órganos anexos del ojo. Primero vamos a tener a las cejas, que tienen forma, como vemos, de un arco de concavidad inferior. Están conformadas por pelos y se colocan sobre el reborde orbitario, digamos. Tienen tres segmentos, vamos a tener la cabeza, el cuerpo y la cola. Después vamos a pasar a lo que son los párpados, que son, digamos, pliegues conformados por músculo y tejido fibroso que va a cubrir todo lo que es la cara anterior del globo ocular. Como vemos, cada párpado tiene para su estudio dos caras. Primero vamos a tener la cara esta anterior o superficial, y por otro lado la que está en contacto con el globo ocular, vamos a tener la hoja posterior. Después también vamos a tener dos bordes, primero un borde libre y un borde adherente, es decir, unido a la cavidad orbitaria. La cara anterior está cubierta por piel y la posterior está recubierta por la hoja parietal de la conjuntiva. Los bordes libres delimitan lo que llamamos hendidura palpebral, y a su vez esta hendidura va a delimitar un ángulo interno y un ángulo externo del ojo. En estos bordes se van a insertar las glándulas palpebrales, que son las tarsales de meibomio, que son, digamos, glándulas sebáceas modificadas, y por otro lado vamos a tener también las glándulas de Moll, que son sudoríparas modificadas. Después, por otro lado, los párpados van a tener 7 capas, que de superficial a profundo van a ser piel, capa subcutánea, el músculo orbicular de los párpados, el que ya vieron con anterioridad, que como ya sabemos va a ser un músculo estriado perteneciente a los músculos de la mímica y por lo tanto inervado por el nervio facial. Después vamos a tener la capa celular submuscular, la capa fibrosa, los músculos tarsales superior e inferior, que van a ser músculos lisos, que se van a activar ante un reflejo. Y por otro lado vamos a tener la capa mucosa formada por la hoja parietal, como les dije recién, de la conjuntiva. La que estamos visualizando en este dibujo va a ser la capa fibrosa, es decir, la quinta capa, que va a tener, digamos, dos segmentos. Primero el tarso, que son estos segmentos que están en contacto con el borde libre. Por otro lado, la que tiene relación con el borde adherente se va a llamar ligamento ancho del ojo. Y a su vez, en cada ángulo de la hendidura palpebral vamos a tener los ligamentos palpebrales interno y externo. Y como visualizamos, en el tarso, el párpado superior, se va a insertar el músculo elevador del párpado superior, que va a estar inervado por el motor ocular común. Y los músculos tarsales que habíamos visto acá están inervados por el plexo simpático cervical. Bien, después vamos a tener la conjuntiva, que recién la hablábamos un poco. Es una membrana bastante mucosa que va a tapizar lo que es la cara posterior del párpado y la cara anterior del globo ocular, limitando dos segmentos. Primero, aquí en verde, vamos a tener lo que llamamos conjuntiva palpebral u hoja parietal, y por otro lado vamos a tener la conjuntiva vulvar u ocular o hoja visceral de la conjuntiva. Y como visualizamos acá, en el paso entre ambas hojas vamos a tener dos fondos de saco superior y fondo de saco inferior. A su vez, esta conjuntiva va a tener una inervación simpática dada por los nervios nasal y lagrimal, rama del nervio oftálmico, rama del nervio trigémino. Después vamos a tener la cápsula de Tenon, que en lo que es la cara anterior del globo ocular va a estar por debajo de la conjuntiva vulvar y va a tapizar todo el relieve del ojo por fuera de la túnica fibrosa hasta la emergencia del nervio óptico. Por lo que decimos que por dentro se va a encontrar la esclerótica y por fuera la grasa periorbitaria. Algo muy importante con respecto a esta cápsula de Tenon es que la llamamos el principal medio de fijación del ojo. Los únicos elementos que la atraviesan son el nervio óptico, como dijimos, y los músculos extrínsecos del ojo, que se insertan directamente en la esclerótica. Después vamos a tener el aparato lagrimal, que va a estar compuesto por la glándula lagrimal y por todas las vías lagrimales, es decir, su desembocadura. Primero vamos a hablar de la glándula lagrimal,
que decimos que se encuentra en la fosita del mismo nombre, que va a estar situada en el techo de la órbita, digamos sobre todo en el ángulo supero-externo. Esta glándula va a estar inervada por fibras postganglionares parasimpáticas que van a nacer en el ganglio efenopalatino. Después vamos a tener los conductos excretores, que van a ser de 6 a 10 y que van a permitir todo el flujo de las lágrimas desde la glándula hacia las fosas nasales. Primero las lágrimas viajan por la conjuntiva hasta llegar al lago lagrimal, en el que convocan todos los puntos lagrimales, que van a ser la entrada de la vía lagrimal. Después, por otro lado, vamos a tener los canalículos, que unen los puntos lagrimales superior e inferior a un canalículo común que conecta con el saco lagrimal. Después, el recorrido continúa en el saco lagrimal, que va a estar situado en la porción inferointerna de la base de la órbita, como vemos en la imagen, y su parte distal va a estar continuada, se va a conectar con el conducto lacrimonasal que estamos viendo acá, que va a ser un conducto membranoso que va a estar excavado en el maxilar superior y que va a desembocar en el meato inferior de las fosas nasales. Después vamos a tener los músculos extrínsecos del ojo, que van a ser 6 en total. Todos van a ser estriados esqueléticos y vamos a tener primero 4 rectos, que van a ser el recto superior, recto inferior, recto externo y recto interno, que como acabo de decir se van a insertar en la esclerótica. Y por otro lado vamos a tener 2 músculos oblicuos. Primero el oblicuo mayor, que se va a insertar en la esclerótica, luego va a pasar a la tróclea, que recuerden que está en la fosita troclear, en el ángulo supero interno de la cavidad orbitaria, donde posteriormente se va a dirigir hacia atrás para insertarse en la parte interna del agujero óptico. Y después vamos a tener el oblicuo menor, que se va a insertar también en la esclerótica, pero que se va a terminar insertando por detrás, también en el ángulo interno del ojo, pero en la porción inferior, casi en el orificio de salida del conducto lacrimonasal. La inervación va a estar dada por el motor ocular común, que va a inervar al recto interno, al recto superior, al recto inferior y al músculo oblicuo menor, y después por el patético, que va a inervar al músculo oblicuo mayor, y finalmente el motor ocular externo, que va a inervar al recto externo, tercer, cuarto y sexto par craneal respectivamente. Después vamos a tener una inserción hacia atrás de los músculos rectos, que va a estar dada por lo que llamamos tendón de Zinc. Este tendón se va a insertar en la parte interna de lo que es la hendidura efenoidal, que es lo que estamos viendo acá, y se va a dividir en 4 bandeletas. Vamos a tener 2 superiores y 2 inferiores. La superinterna delimita el agujero óptico y la superexterna el anillo de Zinc, que ya vieron que pasa por ambos espacios. Y por lo tanto vamos a decir que el recto superior se inserta en la bandeleta superinterna y superexterna. El recto externo se inserta en la bandeleta superexterna e inferoexterna. El inferior se inserta en las bandeletas inferoexterna e inferointerna. Y finalmente el recto interno se inserta en las bandeletas superointerna y inferointerna. Bueno, ahora pasamos a globo ocular. Vamos a tener que el globo ocular tiene una forma esférica, ligeramente aplanada de arriba hacia abajo. Va a tener diferentes dimensiones, tanto un diámetro antero-posterior, que va a medir aproximadamente 2,5 centímetros, un diámetro transversal, que va a medir 2,4 centímetros, y finalmente un diámetro vertical o longitudinal, que aproximadamente mide 2,3 centímetros. Bueno, a su vez, el globo ocular también va a contar con 3 capas concéntricas que de externo a interno van a ser primero la túnica externa o fibrosa, luego la túnica media o vascular y finalmente la túnica interna o túnica nerviosa. Dentro de la túnica externa o fibrosa vamos a contar con 2 partes, una anterior denominada córnea y una posterior denominada esclerótica. Primero vamos a hablar sobre la esclerótica,
que, bueno, básicamente va a corresponder o representar los quintos sextos posteriores de lo que correspondería esta túnica, es decir, la túnica externo fibrosa. En cambio, la córnea va a representar únicamente el sexto anterior. La esclerótica va a tener dos aberturas, va a tener una abertura anterior que va a corresponder a lo que sería la unión con la córnea y una abertura posterior a la altura de lo que sería la emergencia del nervio óptico, es donde pasa este nervio. En cambio, la córnea, vamos a decir que es una parte de esta túnica externa, va a tener dos caras, una cara más externa o anterior, que va a ser convexa, y una cara posterior, que va a ser cóncava. A su vez, la córnea es transparente y a su vez también permite el pasaje de los rayos luminosos a lo que resta del globo ocular. Luego también vamos a tener que la unión entre lo que sería la córnea hacia anterior y la esclerótica, que corresponden ambas a la túnica externa. La unión entre ambas va a denominarse limbo esclerocorneal y es justamente, como acabo de decir, la fusión entre ambas capas, tanto la córnea como la esclerótica, formando parte de la túnica externa del globo ocular. Por otro lado, también vamos a contar que el globo ocular tiene una túnica media, o también se lo denomina túnica vascular, porque claramente está muy vascularizada, está muy irrigada, y va a contar con tres porciones que son muy importantes. Vamos a tener al coroides, vamos a tener también los cuerpos ciliares y vamos a tener el iris. Primero, describiendo el coroides, vamos a decir que hacia externo se va a relacionar con la túnica externa, lo que sería la esclerótica, y hacia interno se va a relacionar con la retina. Luego vamos a hablar también del cuerpo ciliar, en el cual el cuerpo ciliar se va a interponer entre lo que sería el coroides, acá marcado con rojo, con color rojo, y el iris. Es un dato muy importante saber y reconocer que los cuerpos ciliares, tanto inferior como hacia superior, van a tener diversos pliegues, en donde esos pliegues se van a denominar procesos ciliares, y aquí se va a secretar el humor acuoso. Y bueno, como les decía recién, el humor acuoso es un elemento muy importante porque a medida de esta clase van a ver y van a entender de qué es lo que estamos hablando. Bueno, y finalmente vamos a hablar también a su vez de otro elemento de esta túnica media, túnica vascular, que va a corresponder al iris. El iris va a tener una forma de disco y va a estar situado y relacionado hacia anterior con la córnea y hacia posterior con el cristalino. Si ven en esta imagen, esta es una imagen de una vista frontal, vamos a tener que el iris es el que le da el color propio de los ojos a cada individuo. Se debe a que tiene gran cantidad de melanina. Bueno, a su vez vamos a tener que el iris va a contar con dos circunferencias, una circunferencia más externa o circunferencia mayor y una circunferencia interna. Esta circunferencia mayor va a estar relacionada con el limbo esclerocorneal, en el cual el limbo esclerocorneal, como recién expliqué, es la unión tanto entre la córnea y la esclerótica en lo que vendría a ser la túnica externa o túnica fibrosa. En cambio, una circunferencia menor o una circunferencia más interna, en la cual ese orificio de esta circunferencia se va a denominar pupila. Bien, la pupila varía su diámetro ya que tiene en su interior dos tipos de músculo liso, un músculo dilatador y un músculo constrictor. El músculo constrictor va a corresponder a la inervación de fibras postganglionares parasimpáticas. Estas fibras van a estar inervadas mediante el ganglio ciliar u oftálmico, que lo vieron en clases anteriores, y va a ser encargado de dar miosis pupilar. La miosis es la respuesta parasimpática debido a la constricción de este músculo para que la pupila disminuya su tamaño. En cambio, lo contrario, vamos a tener un músculo dilatador de la pupila, que esto va a ser en respuestas simpáticas, es decir, todo lo que sea referido a la lucha y a la huida, va a estar dado mediante el ganglio cervical superior, como ya lo vieron antes ustedes, propio del simpático cervical, y lo que va a hacer es aumentar el tamaño de la circunferencia de la pupila y produce la midriasis pupilar. Luego también volvemos a ver esta imagen, que esta imagen es un corte transversal del globo ocular, en donde se ven las tres capas,
Ya describimos dos y ahora nos queda ver la última capa, que es la capa más interna o también denominada túnica nerviosa. Esta túnica nerviosa es la que está marcado de color amarillo y va a corresponder únicamente a la retina. La retina es una membrana nerviosa situado entre la túnica vascular, todo lo que sería el coroides, y hacia interior se va a relacionar con el cuerpo vítreo y va a dirigirse desde el nervio óptico hasta, da toda su vuelta, hasta llegar al iris. Y para su estudio se van a diferenciar diferentes capas de la retina. Son precisamente 10 capas que para el estudio vamos a hablar desde inferior hacia superior. Vamos a tener la primera capa que, bueno, va a estar en contacto con la coroides y va a ser el epitelio pigmentario de la retina. Es todo esto de color naranja, que, bueno, son células que van a tener mucha melanina y van a impedir la reflexión de todos los rayos luminosos. Luego, como segunda capa, vamos a tener a la capa de fotorreceptores. Los fotorreceptores propios de la retina son los conos y los bastones. Los conos están marcados de color rosado, mientras que los bastones de color azul. Estos conos y bastones son muy importantes porque, bueno, también a medida de que avance esta clase van a enterarse cuál es su fundamento. Luego vamos a tener la capa limitante externa, en la cual va a corresponder a la fibra de Müller o a las células de Müller. Luego, como cuarta capa, a la capa granulosa externa. La capa granulosa externa va a hacer referencia a los cuerpos a los somas de las células fotorreceptoras, como hablamos recién. Como quinta capa vamos a hablar a la capa plexiforme externa. Las capas plexiformes, tanto interna como externa, van a corresponder a la sinapsis. En este caso vamos a hablar de la plexiforme externa, que va a corresponder a la sinapsis entre las células de los fotorreceptores con las células siguientes. Ahora sí, como sexta capa, vamos a tener la capa granulosa interna, o a su vez también se puede denominar capa de células bipolares, en la cual corresponde a todos los somas de las células bipolares de la retina. A su vez, las células bipolares de la retina van a corresponder a la primera neurona de la vía óptica. A su vez, vamos a tener la séptima capa, capa plexiforme interna. Como recién acabo de decir, las capas plexiformes marcan la sinapsis entre, en este caso, las células bipolares, como vimos recién, y las células siguientes. Estas células van a ser la capa de células ganglionares, que va a corresponder a la segunda neurona de la vía óptica. Luego, novena capa, vamos a tener las capas de fibras del nervio óptico. Vamos a tener los axones de las células ganglionares que ya vimos recién. Van a constituir el nervio óptico, que el nervio óptico también es el segundo par craneal, lo tienen que saber. Y finalmente vamos a tener como décima capa o más superior a la capa limitante interna. Bien, ahora como último de esta parte vamos a hablar sobre las diferentes cosas que encontramos en un fondo de ojo. Esta es una imagen de un fondo de ojo, en lo cual se van a describir dos porciones. Se va a describir lo que vendría a ser la papila óptica. Es un punto en donde todos los axones, es decir, todas las fibras que van a provenir de las células ganglionares de la retina, van a unirse y van a formar el nervio óptico, o como recién estamos hablando, el segundo par craneal. Acá en la papila vamos a ver diferentes arterias, diferentes vasos, y es muy importante esta papila porque acá no se van a formar imágenes y esto se va a denominar punto ciego. En cambio, vamos a tener hacia más central, lo que estoy señalando con el cursor, a la fobia, o también denominada mácula lútea o mancha amarilla. Esta fobia es importante debido a que en el fondo de ojo se ve, y vamos a tener acá, vamos a encontrar diferentes células fotorreceptoras, los conos y los bastones, como bien vinimos hablando en la segunda capa de la retina. Los conos son células fotorreceptoras que van a permitir la visión nítida del ojo y también la visión de colores. En cambio, los bastones van a permitir más que todo la visión periférica y especialmente en blanco y en negro. Es decir, correspondería a una visión nocturna. Muy bien, entonces ahora pasamos a lo que son los medios de refracción del ojo.
Primero vamos a comenzar con el humor acuoso. Este va a ser un ultrafiltrado de los vasos sanguíneos de los procesos ciliares. Este circula por el espacio del ojo que se encuentra entre la córnea y el cristalino. El iris a este nivel lo divide en dos segmentos. Primero vamos a tener una cámara anterior que se encuentra entre la cara posterior de la córnea y la cara anterior del iris, que mide 2 milímetros aproximadamente, y después vamos a tener la cámara posterior, que es más pequeña, que se encuentra entre la cara posterior del iris y la cara anterior del cristalino. Ambos espacios están comunicados por la pupila. El recorrido de este humor acuoso se grafica en este dibujito. El recorrido de este va a comenzar, como acabamos de decir, en los procesos ciliares. Luego este líquido va a pasar de la cámara posterior a la cámara anterior a través de la pupila, donde va a ser reabsorbido a nivel del ángulo írido corneal, donde, como vemos, a través del ligamento pectíneo, el iris se une al limbo esclero-corneal. A este nivel vamos a tener los espacios de Fontana, que se van a continuar con lo que llamamos canal o conducto de Slem, del que van a partir venas acuosas que van a formar estas venas epiesclerales, que van a terminar desembocando en la vena oftálmica. Después vamos a tener el cristalino. Decimos que es una lente biconvexa que está situada detrás del iris, por lo tanto va a limitar hacia adelante con el iris y hacia atrás con el cuerpo vítreo. En la circunferencia del cristalino, como vemos acá, se insertan las fibras sonulares, o llamada también sonula de zinc, que, como acabo de decir, está formado por fibras que se terminan insertando en el músculo ciliar. Estas fibras van a cambiar la forma del cristalino, pero lo que tiene una gran importancia a nivel del sentido de la vista. Es decir, que cuando el músculo está relajado, el cristalino se va a aplanar, por lo tanto permitiendo la visión lejana. En cambio, cuando el músculo se contrae, el cristalino se va a bombar, permitiendo la visión cercana, que es lo que llamamos proceso de acomodación del cristalino. Este cristalino, como vemos, no está irrigado ni inervado, por lo tanto su alimentación la provee el humor acuoso que acabamos de describir, al igual que la alimentación de la córnea. Y finalmente vamos a tener el cuerpo vítreo. Es todo lo que está acá delimitado de azul y está por detrás del cristalino. Es una masa, digamos, gelatinosa, formada por gags o glicosaminglicanos y agua, que está rellenando todo el globo ocular por dentro y que está atravesada por lo que llamamos el conducto hialoideo, conducto de Cloquet o conducto de Stilling. Este está compuesto por la membrana hialoidea hacia afuera y todo el humor vítreo. La membrana hialoidea va a limitar con la superficie interna de la retina, es decir, con la novena y décima capa recién descrita. Esta, a nivel de la papila óptica que habíamos visto en el fondo de ojo, se refleja formando el conducto hialoideo y luego recubre toda la cara posterior del cristalino hasta llegar a la sonula de zinc que recién describimos también. Por lo tanto, este conducto de Cloquet va a ir desde la papila óptica hasta la cara posterior del cristalino. Muy bien, muchas gracias.